Yo creo que el siglo XXI va a ser muy parecido al siglo I. Espero que no termine igual, porque el siglo I terminó con una estructura institucional que fue luego la Iglesia Católica. Y creo que el siglo XXI es un siglo que tiene otro tipo de martirio, muy parecido a cuando nació el cristianismo del mundo judío, con el tema del reino de Dios, ¿no? Y ese movimiento de tanta, yo diría, apertura, y que le dio a los gentiles en su momento el sentido de la vida y el sentido de la historia. Yo creo que aquí estamos visualizando una nueva época muy fuerte. La cábala de alguna manera arrasa más allá de nosotros, es decir, nosotros somos como instrumentos que vemos que todos los días la gente se viene acercando de una manera cada vez más potente, más fuerte, porque yo creo que en el fondo, ¿sabes lo que pasa, Joel? Me parece que la gente se cansó de sufrir tontamente. Es decir, ya hemos sufrido como humanidad tantos siglos, por políticos corruptos, por gobiernos atontados, por gente que cree tener potencia por tener 4 misiles locos y lo único que demuestra es la impotencia interior. Porque cuando tú te das cuenta de todos los ejércitos armados que tenemos en el mundo, es simplemente porque no tenemos la potencia interior de la luz. Yo creo que hoy irrumpe la potencia interior de la luz frente a un vacío existencial muy grande, y creo que los sabios de Israel durante los últimos 2200 años acumularon el saber vivir, el comprender por qué se vive. Y a mí me parece que ahí está la clave de todo el asunto. Yo creo que dejando todo de lado, dejando todas las especulaciones intelectuales que uno puede hacer, dejando todas las experiencias, dejando de todo de lado y quedándose solamente con el Ein Sof, en cierto modo, si uno llega radicalmente a esa experiencia de Bitul, acá lo que se juega es la vida o la muerte, es decir, si la vida tiene sentido o no tiene sentido. Y creo que la educación, a mi modo de ver, es esto, es reafirmar el sentido de la vida, es reafirmar que la vida tiene sentido y que lo demás es la muerte, que todo lo demás en el mundo superficial son instrumentos. Entonces me parece que la educación tiene que ir por ahí, es decir, que no veo otra educación, a no ser que sea acumulación de información que también es necesaria para que la gente pueda trabajar, sostenerse económicamente, hacer puentes. No voy contra la materia ni contra la utilidad del conocimiento práctico, cuidado. Pero ¿qué más práctico de que la gente sepa para qué vive? Es decir, a mí me parece que lo que trae la Kabbalah es algo para mí muy simple. Es decir, aprendamos a vivir y comprendamos por qué vivimos, porque todo lo demás es secundario frente al hecho principal, frente al asunto principal, porque este es el asunto principal. Una persona va a existir de manera infeliz en esta realidad si no sabe ni cómo vivir ni para qué vive. Y creo que aquí está el punto clave que viene a traer la Kabbalah. Es decir, enseñar cómo funciona el cosmos, cómo funciona el alma, para aprender a vivir y para que la gente pueda vivir realmente, ¿no? Me parece que es entre la vida y la muerte. Pero bueno, es lo que dice al final de la Torá. Te puse ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Elige la vida para que vivas. Y creo que es ese versículo el que estamos cumpliendo con la difusión de la Cábala. Totalmente. Y de ahí la base, o volviendo a lo que hablábamos, de la educación seria, de la Cábala con seriedad, con profundidad, de estar, sí, enfocado en las cuestiones que son de importancia para la persona. Y por eso es que yo creo que la educación en la Kabbalah tiene que venir a liberar a la persona de los miedos, de los temores que puedan haber tenido la persona por quizás dogmas o ideologías, y la educación tiene que estar enfocada en traer esa liberación de esos temores. Y por eso decía, cuando hay un conocimiento, cuando hay una preparación, cuando hay la parte humana del estudiante, el maestro, entonces uno puede realmente penetrar a los temas que realmente son importantes. Entonces uno llega a hacerle ver al estudiante de que sí, con esta sabiduría, tomando aquello con lo que mi alma se identifica, porque esto es otra cosa importante, no porque esté una enseñanza o un conocimiento dentro de lo que llamamos Kabbalah, significa que todo el mundo tenga que aprender todo. No. Cada neshama vibrará con la enseñanza del sabio o el pensamiento cabalístico que le corresponda al fragmento de su alma.
no significa que todo el mundo tenga que dominar todos los temas, porque es variado. Temas que tienen que ver con Kabbalah Maasit, temas paranormales, con todas las Neshamot necesitan eso. Entonces el estudiante y el maestro debe hacer ver que tiene que liberar a la persona de esos temores y que tenga el estudiante el libre albedrío de poder él mismo estudiar o resonar con aquello que lo hace sentir bien. Mientras la persona se sienta bien con esa enseñanza y sienta que está progresando espiritualmente sin estar atada a temores o aún incluso, hablamos ahorita, a la ideología del maestro, esa persona eventualmente estará encontrando una liberación, no solamente en el pensamiento, sino de su alma.